Hola, colega ingeniero. Hoy tenemos sobre la mesa el capítulo 11 de un manual de microeconomía. Y a primera vista, bueno, puede parecer un tema un poco árido, ¿no? Formación de precios, equilibrio de mercado. Pero los materiales que nos han pasado proponen un enfoque que creo que nos va a resultar muy familiar. La propuesta es dejar de ver el mercado como un caos de gente gritando en un zoco y empezar a verlo como lo que realmente es, un sistema de procesamiento de información. Uno masivo, distribuido y, la verdad, asombrosamente eficiente. Así que hoy vamos a aplicar nuestra mentalidad de sistemas, hablando de nodos, latencias, señales y algoritmos, para decodificar la economía. Es un huerco de análisis muy potente, la verdad. La idea central que popularizó el economista Friedrich Hayek es que el conocimiento necesario para coordinar una economía moderna es tan vasto y está tan disperso que es imposible centralizarlo. O sea, cualquier intento de hacerlo, lo que llamaríamos planificación central, sería como intentar correr la economía mundial en un viejo mainframe de los años 70. Un mainframe, claro. Un sistema con un único punto de fallo, con una latencia brutal para recoger los datos y una capacidad de procesamiento, pues, totalmente insuficiente para la complejidad del problema. Entiendo. El mainframe se ahogaría intentando recopilar cada pequeña necesidad de cada consumidor y cada capacidad de cada productor. Datos que además cambian cada segundo. Es un problema de computación intratable, vamos. Exacto. Entonces, la alternativa es un sistema distribuido. En el modelo de mercado, cada individuo, cada empresa, actúa como un nodo independiente. Cada nodo tiene acceso a una cantidad muy pequeña de información, su conocimiento local. Sabe lo que necesita, lo que sabe producir, los recursos que tiene a mano. El genio del sistema es que no necesita saber nada más. No necesita un planificador central que le diga qué hacer. Vale, pero un sistema distribuido sin un protocolo de comunicación es solo un montón de nodos aislados. ¿Cómo se logra la coherencia? ¿Cuál es el protocolo que sincroniza a todos estos agentes para que el resultado no sea un caos absoluto? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta de Hayek es elegantísima. Los precios. Los precios. Sí, el precio es el mecanismo de comunicación. Es un paquete de datos increíblemente denso y eficiente. Imagina que el precio del cobre sube de repente. Un planificador central necesitaría saber el por qué, ¿no? Ha habido una huelga en una mina en Chile. Ha aumentado la demanda para fabricar coches eléctricos. Hay un problema logístico en un puerto. La lista es interminable. Y para cuando el mainframe central hubiese recopilado y procesado toda esa información para dar una orden. Ya sería tardísimo. La situación ya habría vuelto a cambiar. Claro. Precisamente. En el sistema de mercado, nada de eso es necesario. Un fabricante de cables no necesita saber por qué ha subido el cobre. El precio alto es la señal, el mensaje comprimido. El mensaje dice, el cobre es ahora más escaso en relación a su demanda. Úsalo con más cuidado. Busca sustitutos. Traslada parte del coste a tu producto. La información relevante se transmite sin necesidad de conocer los detalles subyacentes, y cada nodo reacciona a esa señal localmente y de la suma de esas reacciones locales emerge un orden global coordinado, sin que nadie lo haya diseñado. De acuerdo. La teoría es fascinante. Tratar los precios como una API que te devuelve un único dato, y con eso te basta para tomar una decisión. Pero tenemos un caso práctico en las fuentes, que parece sacado de un libro de texto de ingeniería de redes, en los pescadores de Kerala, en la India. Es que es un caso de estudio perfecto para ver este sistema en acción, y además con una actualización de infraestructura muy clara. A ver, vayamos al estado inicial, el sistema Legacy de antes de 1997. En la costa de Kerala hay una docena de puertos pesqueros. Cada mañana los barcos salen a faenar y al volver tienen que elegir un puerto donde vender la pesca del día. El problema es que no tienen forma de saber desde el mar cuál es la situación en cada puerto. Son nodos operando a ciegas, o sea, con una conectividad nula durante la jornada. Eso es. La latencia para obtener información de los otros nodos es como mínimo de 24 horas. Ya es demasiado tarde para entonces. Exacto. Y esto generaba ineficiencias masivas. Los pescadores elegían un puerto basándose en la costumbre o en la intuición, y el resultado era que algunos días en un puerto concreto como el de Badagara llegaban demasiados barcos. La oferta superaba con creces la demanda, los precios se desplomaban y los pescadores literalmente tenían que tirar toneladas de pescado por la borda. Un packet loss enorme, una pérdida total del producto. Sí, un desperdicio total. Mientras, supongo, a pocos kilómetros la situación podía ser la contraria. Totalmente.
Las fuentes citan un día concreto, el 14 de enero de 1997. Mientras en Badagara 11 barcos tiraban su pesca, a solo 15 kilómetros de distancia, en el mercado de Chombala había un exceso de demanda brutal. 15 compradores mayoristas se fueron ese día con las manos vacías, porque no llegó suficiente pescado. Increíble. El mismo bien, en el mismo momento, a pocos kilómetros de distancia, tenía un precio que se iba a cero por exceso y un precio altísimo por escasez. La varianza de precios era enorme. El sistema era incapaz de equilibrarse. Vale. El problema está claro. Es la latencia de la información. La solución obvia desde nuestro punto de vista es mejorar la red. Y eso es lo que pasó con la llegada de los teléfonos móviles. Pero me cuesta creer que una solución tan simple tuviera un impacto tan radical e inmediato. ¿No hubo fricciones o un periodo de adaptación? Es una buena pregunta. La adopción fue progresiva, por supuesto, pero los efectos se notaron muy rápido en cuanto una masa crítica de pescadores tuvo acceso a la tecnología. De repente, la infraestructura de comunicación del sistema cambió por completo. Un pescador en su barco, antes de decidir a qué puerto ir, podía hacer un ping a varios puertos. Ah, claro. Y en Quilandi estaban ejecutando un algoritmo de descubrimiento de precios en tiempo real desde el mar. Con esa información ya no iban a ciegas. Simplemente calculaban qué puerto les ofrecía el mayor beneficio, teniendo en cuenta el precio, la distancia, y se dirigían allí. Se eliminó la asimetría de información que generaba todo ese caos. Y el resultado a nivel de sistema fue espectacular. El arbitraje, que es la práctica de explotar diferencias de precio para un mismo bien, desapareció casi por completo. Si el precio en un puerto empezaba a bajar por exceso de oferta, pues los siguientes barcos simplemente dejaban de ir allí. Y si en otro subía por escasez, se convertía en un imán para los barcos que aún estaban en el mar. El sistema empezó a converger, de forma natural, hacia lo que los economistas llaman la ley del precio único. Y esto tuvo consecuencias medibles, ¿no? Muy medibles. Primero, el desperdicio de pescado se eliminó casi por completo. El packet loss se redujo a cero. Bien. Segundo, los beneficios de los pescadores, los agentes del sistema, aumentaron de media un 8%. Y tercero, y esto es lo más sorprendente, el precio medio para los consumidores finales bajó un 4%. O sea que todo el sistema se volvió más eficiente, beneficiando tanto a productores como a consumidores. Exacto. Es increíble pensar en el impacto humano de esto. Familias enteras cuya vida cambió no por una subvención del gobierno o un gran plan, sino por tener acceso a un dato, el precio en el pueblo de al lado. A veces se nos olvida el poder que tiene la información pura y dura. Es una lección fundamental. Una simple mejora en la infraestructura de comunicación optimizó todo el sistema de forma emergente. Precisamente ese comportamiento de los pescadores, de buscar activamente el puerto con el mejor precio, el texto lo llama búsqueda de rentas. Es un término que siempre he asociado con algo negativo, ¿sabes? Como empresas que buscan favores de los políticos o crean monopolios artificiales. ¿Estamos hablando de lo mismo? Es una distinción crucial. El término búsqueda de rentas se usa a menudo en ese sentido negativo, para describir la captura de valor sin crear valor. Pero en la teoría microeconómica pura, una renta económica es simplemente un beneficio por encima del coste de oportunidad, un beneficio extraordinario. Y la búsqueda de estas rentas, lejos de ser un fallo, es el motor que hace que el sistema se ajuste. Es la función heurística principal del algoritmo de mercado. Un algoritmo. Vale, me interesa. Vamos a debuguear ese proceso paso a paso. Usemos el ejemplo de los sombreros que mencionan las fuentes. Imaginemos un sistema en equilibrio. ¿Qué significa eso en nuestros términos? Un sistema en equilibrio, o en un equilibrio de Nash, es un estado estable. Digamos que el precio de un sombrero es de 8 euros. A ese precio, el número de sombreros que las tiendas quieren vender es exactamente igual al número de sombreros que la gente quiere comprar. Nadie tiene un incentivo para cambiar su comportamiento. Los vendedores venden todo lo que producen a 8 euros y los compradores que valoran un sombrero en 8 euros o más lo consiguen. ¿El sistema está en reposo? De acuerdo. Y ahora introducimos un shock exógeno, un evento externo al modelo. Digamos que un famoso aparece en una película con ese sombrero y de repente todo el mundo quiere uno. La demanda se dispara. ¿Qué le pasa al sistema? Ese shock rompe el equilibrio. Al precio antiguo de 8 euros, ahora hay muchísimos más compradores que sombreros disponibles. Se produce una escasez
Y esa escasez crea una oportunidad de renta. El dueño de una tienda se da cuenta de algo, tiene una cola de gente en la puerta y solo le quedan 10 sombreros. Sabe que si sube el precio a 9 euros o incluso a 10, seguirá vendiendo los 10 sombreros. Espera, pero si ese vendedor sube el precio, ¿no se arriesga a que los clientes se vayan a la tienda de al lado que todavía los vende a 8 euros? En una situación normal, sí. Pero aquí no hay suficientes sombreros para todos al precio de 8 euros. La tienda de al lado también se quedará sin existencias en minutos. El primer vendedor no está simplemente subiendo el precio de forma arbitraria, está descubriendo el nuevo precio que el mercado está dispuesto a pagar. Ve que a 9 euros sigue vendiendo todo, así que prueba con 10. Otros vendedores ven su éxito y le imitan. Este proceso de ajuste, de búsqueda de la renta, es el que empuja el precio al alza. Ah, ahora lo veo. No es una decisión centralizada, es un proceso de descubrimiento distribuido. Cada vendedor, actuando en su propio interés para capturar ese beneficio extra, contribuye a mover el precio hacia el nuevo punto de equilibrio. Exactamente. El proceso continúa hasta que el precio alcanza, digamos, 10 euros. A ese nuevo precio, la cantidad demandada vuelve a igualar a la cantidad ofrecida. Quizás algunos compradores originales ya no están dispuestos a pagar tanto y la oferta ha podido aumentar un poco. En ese nuevo punto, la oportunidad de seguir subiendo el precio desaparece. La renta de desequilibrio se ha extinguido. El sistema ha encontrado un nuevo estado estable. Y los vendedores vuelven a ser tomadores de precio en lugar de fijadores de precio. El algoritmo ha convergido. Justo. Vale, esa teoría del ajuste tiene sentido en un modelo perfecto, casi sin fricción. Pero el mundo real es más caótico. ¿Qué pasa con las limitaciones físicas? El ejemplo de las panaderías en las fuentes parece apuntar a que este hardware del sistema no se actualiza tan fácilmente. Es una analogía perfecta y nos introduce en la dimensión temporal del ajuste. Tenemos que distinguir entre el corto y el largo plazo. A corto plazo, las restricciones de hardware del sistema son fijas. El número de panaderías en una ciudad, el número de hornos que tienen, el personal cualificado, todo eso no se puede cambiar de un día para otro. La capacidad de producción del sistema tiene una elasticidad muy baja a corto plazo. Es un hardware fijo. Correcto. Ahora imaginemos un pico de carga en este sistema. Una noticia dice que comer un nuevo tipo de pan es muy saludable y la demanda se duplica de la noche a la mañana. Las panaderías existentes se ven desbordadas, no pueden físicamente producir más pan. Sus hornos ya funcionan 24 horas. El sistema está saturado. Y cuando un sistema se satura, la única variable de ajuste que queda es el precio. Efectivamente, el precio del pan se dispara. Las panaderías existentes empiezan a obtener unos beneficios extraordinarios. Están capturando una renta enorme, no porque sean malvadas, sino porque su producto se ha vuelto muy escaso en relación a la nueva demanda y su capacidad de producción es fija. Entiendo. El precio alto actúa como un mecanismo de racionamiento, un load balancer, por así decirlo, que expulsa del mercado a la demanda menos urgente. Entonces, ¿esas rentas a corto plazo son como una especie de surge pricing de Uber para el pan? ¿Y qué señal envía ese precio tan alto al resto de la economía? Envía una señal potentísima, casi un neón parpadeante que dice: aquí hay una oportunidad de negocio increíble. Se necesita más capacidad de producción en este sector, y eso nos lleva al largo plazo. A largo plazo, el sistema sí es escalable. Esos beneficios tan altos son un imán para nuevos inversores. Empiezan a entrar nuevos nodos en el sistema. Justo. Un empresario ve los beneficios que están teniendo las panaderías y decide abrir una nueva. Otro panadero decide comprar un horno más grande. Esto es como añadir más servidores a un clúster para gestionar una mayor carga de trabajo. Por supuesto, este proceso tiene su propia latencia. Hay que conseguir licencias, alquilar un local, comprar maquinaria, contratar personal. El largo plazo no es instantáneo. Es el tiempo necesario para que el hardware del sistema pueda ajustarse. Y a medida que estas nuevas panaderías abren y la oferta total de pan aumenta, la competencia entre ellas se intensifica. Supongo que eso empuja el precio hacia abajo. El precio empieza a bajar desde su pico. El proceso continúa hasta que el precio cae lo suficiente como para que las rentas extraordinarias desaparezcan. Los beneficios vuelven a un nivel normal, el que apenas cubre los costes de oportunidad de tener el dinero invertido en una panadería en lugar de en otra cosa, ¿sabes? Sí, El sistema se ha reconfigurado y estabilizado en un nuevo equilibrio.
ahora tiene más capacidad instalada, satisface la nueva y mayor demanda y lo hace a un precio razonable que refleja los costes de producción. Entonces lo que parece un caos de gente regateando por pescado, sombreros o pan, en realidad es un algoritmo de optimización increíblemente elegante funcionando en tiempo real. No hay un director de orquesta, pero la música suena coordinada gracias a una única señal que todos entienden: el precio. Hemos visto el mercado como un sistema de información, a los precios como señales, a la búsqueda de rentas como el algoritmo de ajuste y la diferencia entre las limitaciones de hardware a corto plazo y la escalabilidad a largo plazo. Y este análisis nos deja en la puerta de una cuestión fundamental. Todos los ejemplos que hemos visto, pescado, sombreros, pan, son mercados de bienes y servicios de consumo. El valor está en el propio bien físico. Pero, ¿qué ocurre en mercados donde el bien que se intercambia no es algo físico, sino una expectativa sobre el futuro? Pensemos en el mercado de acciones, por ejemplo. Una excelente transición. La dinámica debe ser muy diferente cuando el activo que compras es en sí mismo un paquete de información sobre los beneficios futuros de una empresa. Eso parece un sistema mucho más propenso a la inestabilidad. Un tema perfecto para nuestro próximo análisis. Y para ir reflexionando, dejo una última idea. Si los precios son solo información, ¿qué sucede cuando la información que transmiten es principalmente sobre las creencias de otras personas acerca de la propia información? ¿Puede un sistema así entrar en un bucle de retroalimentación donde el precio se alimenta de sí mismo y se desconecta por completo de la realidad fundamental subyacente?